Vamos a saludar rápidamente al senador Francisco Chaguán. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Gracias por este contacto. ¿Cómo estás, Patricio? Y saludar, por supuesto, a todos los auditores de Radio Universidad de Chile. No, muchas gracias a usted, senador. Bueno, ¿cuál es su versión de lo que pasó ayer? En la elección del Senado donde llegaron desunidos. Primero señalar que es muy importante señalar que el ganador finalmente de la presidencia del Senado es un militante de Renovación Nacional, es el jefe de bancada de los senadores del partido, y por tanto aquellos personeros de gobierno que señalan que habrían impuesto al presidente, le quiero decir que es una victoria completamente pírrica porque lo perdieron todo, no fueron capaces ni siquiera de presentar un candidato, por una parte. Y en segundo lugar, asume Manuel José Sandón, que además es un militante histórico de Renovación Nacional y que además ha señalado claramente que su candidata presidencial es Evelyn Matei. Ahora, que las cosas me habrían gustado distintas, por supuesto me habrían gustado distintas. De hecho, yo hice ver que falta capacidad de diálogo al interior de nuestra coalición, y falta además entender que el proyecto colectivo de país está por delante, y además yo me abstuve de la votación básicamente porque cuando se hizo la negociación de los 4 años de la presidencia del Senado, los senadores de la UDI, Evópoli, negociaron con la izquierda sin considerar a Renovación Nacional. De hecho nos dejaron esperando en la última reunión, y yo tuve que asumir en ese momento la candidatura a la presidencia del Senado, y los senadores UDI y Evópoli no votaron por el candidato del sector, que era el presidente de Renovación Nacional en aquel entonces, el principal partido de Chile, la bancada más grande del país, sino que votaron por Álvaro Elizalde. Entonces yo en lo personal no me sentía obligado porque yo no fui parte de ningún acuerdo como partido, en ese entonces como presidente del partido, y por tanto no me obligaba, y en ese sentido yo me abstuve de la votación, y Sí. me habría gustado que hubiésemos dado una señal distinta, pero claramente acá estamos frente al gobierno que se ha enfrentado a una derrota cultural, debido a que ni siquiera tuvo capacidad de presentar un candidato a la presidencia del Senado, y que terminó dando los votos a una persona que es el jefe de bancada de Renovación Nacional, y que además ha señalado que su candidata presidencial es Evelyn Matei. Sí, ahí, senador, dos cosas. Primero, se empieza a volver costumbre que los senadores no respeten los acuerdos que hacen entre ellos mismos. Y no Pero lo no es el digo, y no caso, lo... perdona, pero no sí, es el caso, no, no, perdona, no es. digo en general, o sea, digo, se firma una cosa, alguien se cambia de partido y al año siguiente, o sea, no es casual que no haya una misma interpretación respecto a cuál era el acuerdo y cuál era su vigencia, pero... No, perdón, es que Patricio, es que te voy a sí, explicar por qué. A ver, cuando se hizo generalmente acá, y esto es una costumbre del Senado, los acuerdos se respetan, pero cuando se incorporan a todas las fuerzas políticas, y esto yo te voy a contar cómo fue. Básicamente nosotros tuvimos una reunión, esto estoy hablando hace 3 años atrás, en la oficina de Rodrigo Galilea, los representantes de la UDI, RN y Evópolis. Llegamos a un acuerdo en términos de negociar con el oficialismo, y porque así funciona la mecánica del Senado. Pero te quiero contar lo que pasó. Quedamos de juntarnos a las 12:30 de la noche, porque hemos estado todo el día y toda la noche conversando. Había un acto en La Moneda, que era de despedida del gobierno del presidente Piñera, y nosotros llegamos a la reunión, y cuando llegamos nos enteramos que la UDI y Evópoli habían firmado un acuerdo con el futuro oficialismo de aquel entonces, sin considerar a Renovación Nacional, sin ujú, considerar a Renovación Nacional. ujú, Y básicamente lo que ocurrió es que en la práctica Renovación Nacional no debió haber tenido, de acuerdo a ese pacto, la posibilidad de dirigir la Cámara del Senado durante todo este periodo de 4 años. Finalmente, como tú bien dices, lo que ocurrió el año pasado es que la UDI, Evópoli y Demócrata
que tampoco fue parte del acuerdo, al igual que Renovación Nacional, finalmente cuando se incumplen la incorporación de Jimena Rincón a la Comisión de Hacienda por parte del socialismo democrático, ellos toman la decisión de finalmente no someterse a un acuerdo que tampoco los vinculaba, y la elección de José García toma la decisión de votar por José García Sí. Rominot y termina siendo presidente del Senado, lo que ocurrió también ahora, que una cosa distinta donde No, no, senador, sí, de todas maneras, y le agradezco la explicación porque eso rememora para atrás, no, no tenemos más tiempo para continuar con el punto, ¿ah? Sí, yo simplemente quería hacer énfasis que parte de la situación ocurre porque originalmente en el acuerdo Jimena Rincón concurre como senadora de la bancada demócrata cristiana y después pertenecía a otra tienda política, pero lo así es. menciono, lo dejo ahí. Pero esto que usted decía de que había sido una derrota para el oficialismo o una victoria pírrica. Sí. Usted como abogado conoce este refrán que además lo saben no solamente los abogados, sino todos nosotros de que, ¿cómo es? A confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Ujú. Sí, el senador Kast dice literalmente, hoy celebra la izquierda. Y celebra la izquierda porque sin tener los votos para lograr sumar, logran negociar la testera del Senado. Entonces, claro, usted dice el presidente es el jefe de bancada de Renovación Nacional, pero al lado de él está el senador Lagos Ver, porque es el detalle que falta contar. Entonces, Sí. ¿qué es lo que pasa ahí? Porque estamos en un año de elección presidencial donde uno de los grandes temas de las derechas es cómo se logra la unidad de propósito. Bueno, Patricio, todo está dado en el clavo. Yo soy Solo insistente. el dato adicional, ¿ah? Los senadores a la derecha de Chile Vamos además votaron por la fórmula Sandón, no por la fórmula Cast. Sí, también. O sea, imagínate que una derrota cultural que Rojo Edwards haya votado igual que Fabiola Campillay. Y es por supuesto, que una situación distinta, extraña, y por eso yo digo que una derrota cultural de la izquierda. Pero más allá de eso, lo que yo creo que, y creo el punto de fondo que tú planteas, dar señales de gobernabilidad es clave para lo que viene por delante. Y acá nosotros tenemos una dificultad porque la derecha populista, esa derecha irresponsable, esa derecha populista que no piensa en el proyecto generoso de Chile, sino que piensa más bien en los proyectos individuales, o en sus propios partidos, eh, le hacen un daño a Chile inconmensurable, inconmensurable. Y se olvida que la política es llegar al arte en lo posible, es tener claridad respecto de cómo construimos diálogo, cómo construimos acuerdos para mejorar las condiciones de vida de las personas. Acá no se trata acá no se trata de una lucha por el poder. Acá se trata de cómo somos capaces de finalmente encontrar los puntos de acuerdo que permitan justamente mejorar las condiciones de vida de los chilenos. Y por eso nosotros sacamos adelante la reforma previsional, que es una buena reforma para Chile. Estamos convencidos que aquello, y estamos pidiendo al gobierno que saquemos adelante la reforma a la salud. Y están los proyectos sobre la mesa, y logramos sacar adelante el sistema de acceso priorizado en salud, que fue un proyecto que presentó el gobierno del presidente Piñera, y que a pesar de que en un primer minuto los senadores oficialistas lo habían votado en contra, finalmente llegamos a un acuerdo de la comisión mixta, y eso va a permitir administrar de mejor manera la lista de espera. De eso se trata la política, Ujú. no de disparar de la trinchera, como lo hace la irresponsable derecha populista. Y eso me preocupa, por supuesto que me preocupa, porque acá el llamado que hemos hecho justamente a tener una primaria amplia del sector, con un pacto único parlamentario, y la única que puede ganar en segunda vuelta, y además empujar el triunfo en la Cámara de Diputados y en el Senado, es Evelyn Matei, y por tanto yo hago un llamado a José Antonio Caz y a Kaiser, a que en definitiva entiendan que someterse a una primaria del sector es finalmente es que los ciudadanos del sector escojan al candidato, y tenerle miedo a una primaria, tenerle miedo a la decisión de las personas, pero además hacerle un grave daño
finalmente, por la división, yo diría histórica, la fagocitosis del sector que termina comiéndose a los propios liderazgos del sector, como un ejército que mata a sus propios soldados, a sus propios generales, a sus propios coroneles. Yo lo único que hago el llamado es que haya generosidad y que tengamos la capacidad de tener una lista única parlamentaria y tengamos una primaria amplia del sector. Finalmente, Sí. si ellos toman la decisión de no hacerlo por motivos de carácter mezquino, el llamado es al menos tener una primaria, yo soy partidario de una primaria, al menos con el Partido Demócrata y con una lista única parlamentaria con el Partido Demócrata. Senador Francisco Chaguán, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Sin antes señalar que la próxima semana, la semana subsiguiente, va a tener una muy buena noticia. Vamos a despachar por fin un proyecto que estuve luchando durante 14 años, que es la ley sobre enfermedades raras o poco frecuentes, que es lo que realmente le importa a los chilenos, y que vamos a establecer por primera vez un registro de enfermedades raras o poco frecuentes, que no vamos a vender de los recursos que hemos interpuesto en contra del Ministerio de Salud. Yo he ganado más de 150 recursos de protección en contra del Ministerio de Salud para cobertura para personas que tienen enfermedades raras o poco frecuentes, y finalmente logramos sacarlo como ley de la República. Falta la votación en sala en la Cámara de Diputados, pero ya fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Salud de la Cámara, y tengo esperanza que después de 14 años tengamos una ley que le dé dignidad a los pacientes de enfermedades raras o poco frecuentes en nuestro país. Ahí estaremos cubriendo. Ese es el Senado que nos gusta, que llega a buenos acuerdos en beneficio de la gente. Gracias, senador. Que tenga Eso, un buen muchas día. gracias, hasta luego. Adiós. Gracias.